Muy buenas noches, licenciado. ¿Cómo está? Muy buenas noches, Marvin. Bienvenido, un gusto saludarlo. Licenciado, buenas noches, compañero. Dicen buenas noches. ¿Cómo están mis amigos? Muy buenas noches, bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Qué gusto poderles tener a cada uno de ustedes en el desarrollo de esta clase correspondientes a ciencias sociales. Vamos a iniciar con el desarrollo de las actividades correspondientes a esta noche. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Iniciamos con el desarrollo de las actividades. Tienen en pantalla ustedes el formato para recursos de aprendizaje, tarea. Estamos en la asignatura de ciencias sociales. El tema central que vamos a ver es la democracia. El tema número 3, que es la democracia. El pueblo gobierna, los desafíos de la democracia en este nuevo milenio. Son los temas que nosotros vamos a ver en el tema 3. Recuerden que ya estamos en la semana número 3 correspondientes a la unidad 2. Tienen ustedes ahí el tipo de tarea, tienen el objetivo de la tarea y a continuación tienen las instrucciones. En las instrucciones recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de unidad 2, tema número 3 para poder desarrollar la tarea que tienen establecida para esta semana. De hecho, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. El tema central de lo que tienen que hacer en esta semana dice lo siguiente, contesta las siguientes preguntas. En relación a esto dice realizar un ensayo en el que se detalle las primeras características de la democracia. La extensión del ensayo son de 2 hojitas, es lo que tienen que hacer para el desarrollo de la presente clase, eso es todo lo que tienen que hacer. Recuerden que el trabajo es de forma escrita, tiene que ser a mano, tiene que ser claro y ordenado todas las ideas que ustedes van a aportar en su ensayo que tienen que desarrollar. Pueden utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos o imágenes para ilustrar el contenido. De hecho, si es que ustedes pueden, pueden colocar cromos en relación al tema, que es la democracia, las características de la democracia. Es lo que nosotros igual vamos a ver en el desarrollo de esta clase. Antes de continuar con el desarrollo de la tarea, ustedes deben, ya saben que es obligatorio que tienen que rotular su hoja y como tienen que completar los datos que se les solicita, que usted está en el recuadro y que se les solicita que ustedes deben establecer. Tienen que leer también las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final tienen información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 2 con el tema la democracia, el pueblo gobierna, los desafíos de la democracia correspondiente a la semana número 3 del 10 de abril del 2023. De esta tarea permite entregas desde el 10 de abril
La fecha límite de entrega es del 30 de abril y la fecha de publicación de calificaciones será hasta el 5 de mayo del 2023. Este documento tiene toda la información pertinente en cuanto para la reglamentación para el desarrollo de la presente tarea. Inmediatamente vamos a iniciar con el desarrollo de las actividades correspondientes a esta semana. Vamos a ver en relación al contenido que nosotros tenemos y es un tema bastante interesante que nos involucra a todos. Todos vivimos en un estado democrático. De hecho, nosotros, cada vez que nosotros ejercemos el derecho al voto, estamos ejerciendo esa democracia. Existen muchas características en relación a la democracia. La democracia es un tema bastante amplio dentro de los estados, dentro de los estados libres, dentro de los estados en los cuales se establece como característica primordial el libre ejercicio de determinadas acciones por parte de los ciudadanos, por parte del pueblo en general. Entonces, desde la democracia para nosotros poder establecer, por ejemplo, los procesos de educación son bastante indispensables. Si no hubiera democracia, prácticamente ustedes no podrían ejercer, por ejemplo, el derecho el derecho a la libre expresión. No pudieran expresarse, no pudieran determinar su bienestar o su malestar dependiendo de las actividades que se desarrollan dentro de un Estado. Entonces vamos a ver en esta primera etapa el pueblo gobierna, vamos a ver qué es lo que nos determina. Democracia es una palabra que escuchamos y leemos frecuentemente en discursos, en la televisión, en la radio, en la prensa y muchas veces en conversaciones con nuestra familia. De hecho, es un tema bastante amplio. Pero, ¿qué es democracia? Democracia es una palabra que describe una forma de gobernar. Esta palabra viene de dos raíces griegas o de dos vocablos griegos, que son demos, que significa pueblos, y kratos, que significa gobierno. Entonces quiere decir el gobierno del pueblo. Por gobierno se entiende una autoridad que rige un país o un grupo de personas, es decir, que tiene poder. Pueblo es el conjunto de personas que forman parte de ese país o comunidad. Entonces, el principal objetivo de la democracia es lograr que todas las personas puedan gobernar y ejercer su poder. Todos los ciudadanos, de hecho, de acuerdo a la democracia, si nosotros vemos a la estructura de nuestro Estado, nosotros tenemos en relación a las funciones, en relación a las diferentes divisiones que tiene el Estado, tenemos nosotros el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial. Esa es la parte estructural de todo Estado democrático. El poder ejecutivo, perdón, sí, el poder ejecutivo está representado por el presidente de la República, el poder legislativo, en nuestro caso, en el caso del Ecuador, está representado por la Asamblea, y el poder legislativo está representado por la Fiscalía, por los jueces y por la Policía Nacional. Adicionalmente a eso, en la evolución de los estados, a partir de la reforma que se dio a la Constitución en el año 2008, se incorporaron dos nuevos poderes al Estado, que son el poder en relación al Consejo de Participación Ciudadana, perdón, el Consejo Electoral, el cual está representado por el Consejo Nacional Electoral y sus delegaciones provinciales. Y también está el último poder, el quinto poder, que es bastante conflictivo y que lo quieren desaparecer, que existen muchos eh, actividades en contra de que funcione este quinto poder, que es el poder de participación ciudadana y control social. Este es fundamental, este es prioritario para ejercer en todo su amplio espectro la democracia dentro de nuestro Estado. Porque a través del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se puede acceder a todo este precepto que nos dice gobernar y ejercer el gobierno, el poder por el pueblo. Si nosotros estamos siendo violentados por parte de las instituciones del Estado o por funcionarios del Estado, nosotros podemos recurrir al Consejo de Participación Ciudadana y hacer notar nuestro malestar. Si nuestros derechos han sido vulnerados, si nosotros tenemos algún tipo de conflictos que obviamente se generen en relación a la estructura del Estado, nosotros podemos hacerlo a través del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ahí estamos ejerciendo, el pueblo está ejerciendo el poder,
el poder de gobernar, el poder de decisión que también nosotros tenemos como pueblo. Pero ¿es realmente posible esto? ¿Es realmente posible que el pueblo gobierne? La democracia reconoce que es muy difícil, pero considera que lo más importante es que todas las personas cuenten con espacios para opinar y decidir. Por ello, promueven diferentes mecanismos de participación. Algunos permiten una decisión directa, otros implican elegir representantes, quienes tienen el mandato de trabajo por y para el pueblo. Reconocen también que las personas son diversas y tienen intereses distintos. Por ejemplo, los pueblos y nacionalidades indígenas, en general, en nuestro Ecuador, al nosotros tener tres pisos climáticos bastante preponderantes, como son costa, sierra y oriente, y también le incluimos a la región insular, cada uno de estos tienen diferentes pueblos y nacionalidades y cada uno tiene sus propias necesidades y también sus propios intereses. Es por eso que la realidad del pueblo montubio, del pueblo costeño, del pueblo afroamericano, afroecuatoriano, son distintas a la realidad que tiene, por ejemplo, el campesino acá en Callejón Interandino. Lo mismo sucede con los pueblos y nacionalidades indígenas que se encuentran en el oriente. Entonces, todas estas actividades tienen que ir en función directa de las necesidades que cuentan o que mantienen cada uno de estos pueblos. Ahí se puede tratar de decir que el Estado ecuatoriano trata de cumplir con los preceptos en relación a la democracia y obviamente tiene una cobertura a nivel de todas las nacionalidades, pueblos indígenas y todos los ecuatorianos en general. Entonces ya habíamos dicho que la democracia implica elegir también representantes, quienes tienen el mandato de trabajar por y para el pueblo. Reconoce también que las personas son diversas y tienen intereses distintos, lo que puede dificultar su participación, por eso ofrecen mecanismos para llegar a diferentes acuerdos. Obviamente esto está a cargo de las autoridades seccionales, no solamente de la autoridad principal, que es el gobierno, sino de las diferentes autoridades seccionales, como son prefectos, gobernadores, alcaldes, presidentes parroquiales y demás autoridades seccionales, que obviamente tienen su función, tienen su jurisdicción de acuerdo al COTAS, de acuerdo a la distribución territorial que ellos obviamente ejercen para poder aplicar su mandato. En cuanto a las bases y principios de la democracia, muchas veces se identifica la existencia de la democracia con la vigencia de una constitución y su orden legal, o bien con la elección de las autoridades o representantes a través del voto expresado en las urnas. Pero la verdadera democracia es mucho más que eso. Obviamente la constitución es la ley suprema y sobre ella prácticamente, o ella, dentro de ella están constituidos los deberes y derechos que nosotros tenemos como ciudadanos. Cualquier normativa, cualquier ley que exista y que trate de regular las actividades de los seres humanos dentro del territorio ecuatoriano están sujetas a la Constitución. Si van en contra de lo establecido en la Constitución, se crea un problema legal que se llama inconstitucionalidad, lo cual hace prever que esa ley tiene que desaparecer porque obviamente afecta a los intereses de las personas o de los ciudadanos. Entonces, en esta parte, nosotros podemos ver que, o pues se puede determinar que la Constitución es la ley suprema y que de hecho lo que está establecido, lo que está escrito o prescrito en la Constitución, tiene que darse un fiel cumplimiento. Pero la democracia dice que es mucho más que los preceptos establecidos en la Constitución o también expresado lo que se expresa a través del ejercicio de las urnas. La democracia está íntimamente vinculada con varios principios fundamentales que se basa en la búsqueda de la mayor igualdad social, donde todas las personas tengan las mismas oportunidades y derechos. Otra de las características es la equidad social, es decir, el no favorecer a una persona en perjuicio de otra, que supone además la no discriminación por diferencias étnicas, por diferencias de género o por condiciones socioeconómicas. Pues prácticamente la ley es incluyente, especialmente la democracia permite que esto sea de carácter incluyente, que todos los ciudadanos participen unísonos en todo este proceso democrático.
La lucha eficaz contra la pobreza y la efectiva garantía de los derechos de los ciudadanos es otro de las características de la democracia. Otro principio básico es el tratamiento tributario preferencial a personas de la tercera edad, en especial apoyo a los niños y niñas para su alimentación, educación y recreación. En definitiva, la democracia, en fin, tiene que ser vista como respeto a la naturaleza y al derecho de los que vivirán en el futuro o que tendrán en el futuro derecho a tener un país y un planeta viable con un ambiente sano. La democracia también está correlacionada con el summa causae, que es un precepto ancestral, que es un equilibrio, prácticamente es una determinación del buen vivir que trata del equilibrio que el hombre debe tener también con el medio ambiente, con la naturaleza y con todos los seres que habitan en su ecosistema alrededor de él. Es fundamental la aplicación de este precepto ancestral que igual está establecido y reconocido en la Constitución de la República del Ecuador. Los desafíos de la democracia. Los desafíos de la democracia en el Ecuador son históricamente similares a los de otros países de América Latina. Con un vistazo a nuestra historia y nuestro presente, se constata que la inestabilidad y un pobre sentido de constitucionalidad han afectado la vigencia de los derechos y garantías y han vulnerado la democracia. Pero quizá el más importante desafío por el que debemos luchar es contra el autoritarismo. Si bien es cierto que la democracia implica que la ciudadanía dé su voto de confianza a las autoridades que han elegido en las urnas, la democracia no es un sometimiento ciego a la sola voluntad de un gobernante. El poder de la ciudadanía es controlar el buen funcionamiento de un Estado y no permitir que se gobierne con abusos o con nepotismos o con autoritarismo. Eso es en relación a los retos que tiene la democracia. Vamos a ir un poco más y vamos a analizar ya desde un punto de vista semántico qué es la democracia. En este espacio vamos a ir viendo, vamos a ir analizando un poco más sobre los preceptos básicos de la democracia. Iniciamos la democracia, vamos a ver qué es la democracia. La democracia es una forma de gobierno en la cual existe participación popular, eso quiere decir de todo el pueblo, y en la que los ciudadanos pueden elegir y controlar de manera directa o indirecta a los gobernantes que los representan. Es un sistema de gobierno ideal, reconocido a nivel mundial y conforma uno de los principios básicos de las Naciones Unidas, también establecido en la Organización de las Naciones Unidas. La palabra democracia proviene del griego demos, que significa pueblo, y kratos, que significa gobierno o autoridad. El concepto de democracia nació en el auge de la civilización griega y el crecimiento de las ciudades, estados o polis que habíamos tratado ya cuando estábamos viendo los primeros imperios, especialmente el imperio griego. Estas ideas democráticas dieron origen a las instituciones políticas que intentan resguardar el bien común y la participación de todos los ciudadanos. De hecho, en las primeras polis griegas, prácticamente en ausencia del rey, el pueblo era quien se autogobernaba, era el pueblo quien tenía el control en todos los procesos y decisiones que tenía el imperio o el Estado. El sistema democrático es considerado la forma de gobierno más justa y conveniente. Para vivir en armonía, el sistema fomenta las elecciones mediante el sufragio universal para la elección de los gobernantes y propone una división de los poderes para evitar el abuso de autoridad, como habíamos dicho, la división de poderes, el poder ejecutivo, legislativo y judicial en todos los estados modernos. Y obviamente se fueron incorporando algunos cambios adicionales como los de Ecuador, en los cuales se incorporaron dos poderes adicionales, creando 5 poderes dentro del Estado. El sistema democrático presenta variaciones en el modelo según los diferentes países del mundo. Es importante aclarar que un gobierno deja de ser democrático cuando ejerce una autocracia, una dictadura una oligarquía dominante, a pesar de reconocer algunos de los derechos de la población. Cuando se habla de una autocracia, eso quiere decir que el gobierno, el presidente en este caso, de una forma autoritaria, disuelve todas las funciones, todas las divisiones del Estado y se proclama solo una sola autoridad. Y esto obviamente se transforma en una dictadura.
o también puede ser una oligarquía, en el cual la decisión que toma el gobierno es simplemente la que se debe de acatar. Esas son las actividades en cuanto o las características que también que tenemos que tener en cuenta en relación a la democracia. Vamos a ver en cuanto a las características de la democracia. Aquí en la imagen ustedes pueden ver una persona, prácticamente es un logo, es una imagen en el cual una persona está ejerciendo su derecho al voto, está sufragando. La democracia se basa en dos principios claves y que son la razón de su gran popularidad. La primera, la autonomía individual y la siguiente, la igualdad. En relación a la autonomía individual se refiere a que nadie debe estar sujeto a reglas que han sido impuestas por otras personas. En cuanto a la igualdad, se refiere a que todos los individuos deben tener las mismas oportunidades de influir en las decisiones que afectan a la sociedad o que son de interés común, de interés general. Sin embargo, cuando estos principios se llevan a la práctica, suelen surgir algunos problemas. La democracia termina siendo el gobierno de la mayoría y a veces puede significar que los intereses de un grupo de personas de la minoría no sean representados por sus gobernantes. En ese sentido, la democracia se caracteriza por los siguientes valores y principios generales. Si no hubiera principios, obviamente ninguna de las estructuras jurídicas pudiera funcionar. Dentro de los principios generales, nosotros podemos mencionar a la igualdad y libertad, la representatividad, la constitucionalidad, la descentralización de decisiones, los derechos humanos y la participación política y el pluralismo. Esos son los principios y son los valores en los cuales se funda la democracia. Cuando hablamos de igualdad y libertad, corresponde a que todos los individuos son iguales ante la ley y son libres de obrar a su modo, en la medida que no actúen en contra de lo establecido en la ley. Eso quiere decir que las acciones que ustedes vayan a desarrollar no estén en contra de la ley, que dice aquí, todos los individuos son iguales ante la ley y eso está establecido en el artículo 1 de nuestra Constitución. Nuestra Constitución en el artículo 1 determina que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos en el cual se garantiza justamente la democracia, es un país democrático. ¿Qué es lo que dice en relación a este principio? La igualdad y libertad. Todos los individuos ante la ley son libres de obrar de acuerdo a las características establecidas también dentro de la ley. La siguiente determina la representatividad. Corresponde al derecho de cada ciudadano a ser representado por una autoridad, debido a que es imposible que el pueblo delibere o gobierne de manera directa en todas las decisiones cotidianas. Es por eso que es necesario que nosotros, obviamente, estemos representados a través de una autoridad, obviamente que también responda a los intereses de la población en general. En cuanto a la relación de la constitucionalidad, corresponde a la ley fundamental, es un estatuto de carácter jurídico-político que establece la división de poderes y sus alcances, garantiza los derechos y las libertades de todos los ciudadanos. La constitucionalidad, eso quiere decir que todas las leyes tienen que estar en concordancia o en correlación con la Constitución o con lo establecido en la Constitución de la República. La descentralización de decisiones corresponde a la distribución del poder entre varios agentes que consensúan y deliberan las decisiones de manera pluralista para evitar el abuso de autoridad de un único ente o de una única autoridad. Esa es la descentralización. Por eso, a partir de la reforma del 2008 de la Constitución, prácticamente estábamos centralizados. Nosotros toda actividad que nosotros deseábamos hacer, teníamos que ir a Quito, teníamos que ir a Ambato, teníamos que hacer determinadas actividades solo en la capital. Estaba centralizado el poder y solo desde ahí se determinaba o se tomaba decisiones para el resto de las provincias. Pero posteriormente se estableció que se crearan los gobiernos autónomos descentralizados. Y a partir de los gobiernos autónomos descentralizados también se crearon, obviamente ustedes podrán saber o podrán conocer, los gobiernos autónomos descentralizados provinciales, los GATS municipales, los GATS parroquiales. Ellos tienen su competencia dentro de sus territorios de acuerdo al COTAD, que es la ley de territorios, que está vigente en nuestro Ecuador. Aparte de eso, las instituciones en general crearon en zonales, en distritos y en circuitos, lo cual permitió
descentralizar todas las acciones, desmonopolizar las acciones que solo se realizaban en Quito y posteriormente se podían realizar en cada una de las cabeceras cantonales y de las capitales provinciales. Eso en relación a la descentralización. Eso permite que cada uno de los ciudadanos tenga un acceso oportuno y adecuado a todos los entes del Estado. Los derechos humanos corresponden a un conjunto de principios y normas que regulan la relación humana en toda la sociedad y de la democracia. Garantiza para cada ciudadano como son la participación en la política, la libertad de expresión y también la libertad de culto. Esto está establecido como dentro de las características de los derechos humanos. Y por último tenemos la participación política y el pluralismo. Esto consiste en la diversidad de grupos de representantes con intereses diferentes o contrapuestos para que el proceso de participación ciudadana resulte democrático al disponer de partidos políticos que representen las diferentes voluntades de la sociedad. No todos somos de derecha, no todos somos de izquierda, hay partidos que son socialistas, hay partidos que son comunistas, hay partidos que son o movimientos políticos que son populares, hay otros que son capitalistas. Cada uno estamos en esa libertad de elegir, no, de acuerdo a nuestro criterio, cuál de las tendencias políticas, cuál de las ideologías nosotros podemos, vamos a seguir. Eso es la participación política y el pluralismo. Prácticamente aquí también se aplica un proceso de democracia, de libertad, en la cual cada uno de los ciudadanos elige qué es lo que va a hacer, cuál es su tendencia. Hay unas personas que dirán que no, el socialismo sí es bueno, otras personas dirán que no, que el socialismo no es bueno, sino el capitalismo, y así sucesivamente. Entonces, pero están en la libertad, no solamente en relación a los partidos políticos, también en relación a la libertad en cuanto al culto, a la libertad de expresión y a otras determinadas libertades que nosotros gozamos dentro de nuestra Constitución y también establecidos en la Constitución de la República de Ecuador y en las leyes, en los derechos humanos también establecidos en nuestra Constitución. Ahora a continuación vamos a ver un poco de los tipos de democracia que existen. Vamos a ver cuáles son los tipos de democracia que existen a nivel global y también que infieren dentro de nuestro Estado. Existen diversos tipos de democracia, entre los principales podemos destacar la democracia directa o pura. ¿A qué se refiere la democracia directa o pura? Es un tipo de gobierno en el que los ciudadanos ejercen el poder sin ningún intermediario. Las decisiones son deliberadas en audiencias públicas. Entonces, por eso prácticamente la decisión en la democracia directa o pura, prácticamente los ciudadanos directos, cada uno de los ciudadanos, ejercen de una manera directa las decisiones que se toman en audiencias públicas cuando son de interés público o de interés general. En cuanto a la democracia indirecta o representativa, es un tipo de gobierno en que los representantes del pueblo que fueron elegidos por todos los ciudadanos mediante sufragio son quienes toman las decisiones. Entonces, las personas que nosotros, a relación del anterior, aquí ya las autoridades toman las decisiones, ya no toma el pueblo. Entonces, cuando toma las autoridades las cuales nosotros elegimos, estamos hablando de una democracia directa o representativa, no están representados. En cuanto a la democracia semidirecta, es un tipo de gobierno que combina tanto a los representantes elegidos por el pueblo para ejecutar ciertas funciones, como al pueblo que participa de manera directa para decidir sobre otros asuntos. Eso quiere decir, prácticamente aquí en la democracia semidirecta sería una democracia mixta, donde es prácticamente la unión de las dos anteriores, tanto de la democracia directa como de la democracia indirecta. En cuanto a la democracia parcial también denominada no liberal es un tipo de gobierno en el que a pesar de existir la convocatoria a elecciones y algunos principios democráticos básicos, las actividades del gobierno no son conocidas, no son de conocimiento del pueblo, prácticamente son cerradas, son de carácter reservado. En cuanto a la democracia constitucional, también denominada Estado de Derecho, que es el cual estamos nosotros, en el cual estamos nosotros manejándonos, es un tipo de gobierno que se basa en una ley fundamental o estatuto donde están escritas todas las leyes y los derechos de los ciudadanos.
que todo gobierno debe respetar, la cual es la Constitución. Por eso una democracia constitucional o un Estado de Derecho. El Ecuador vive un Estado de Derecho porque todas las leyes están establecidas en la Constitución de la República del Ecuador. Y por último tenemos la democracia parlamentaria. Es un tipo de gobierno que se diferencia de la democracia representativa porque los ciudadanos ceden la elección por sufragio al poder ejecutivo, que está en manos de los parlamentos subordinados por un jefe de Estado monarca. Prácticamente, cuando hablamos de una democracia parlamentaria, es un Estado mixto entre la monarquía y un Estado de derecho, un Estado democrático. Entonces, prácticamente los dos tienen participación directa en cuanto a la toma de decisiones de los estados. Aquí hemos hablado un poco sobre las características de los tipos de democracia. Hemos visto también en cuanto a las características mismas de la democracia y qué es democracia. Eso hemos visto en el desarrollo de esta actividad. Vamos a continuar un poco más adentrándonos. En este caso vamos a ver la democracia comunitaria en el Ecuador. ¿A qué se refiere? Si será importante o no. Vamos a analizar un poco más también en relación a este tema. La democracia comunitaria en el Ecuador. El constitucionalismo electoral ecuatoriano aportó al sistema democrático la idea de una democracia múltiple, eso quiere decir tres tipos de democracias, constituidas por tres elementos o dimensiones complementarias o interdependientes, como son la democracia representativa, la democracia directa y la democracia comunitaria, que ya habíamos visto ya en el tema anterior. El Ecuador se reconoce como un Estado plurinacional e intercultural e incluyó a la democracia comunitaria dentro del marco constitucional y legal, conteniendo a las formas y mecanismos ancestrales y tradicionales de organización política y social de los pueblos indígenas, afroamericanos y montubios en sus respectivos territorios y comunidades. Es por eso que nosotros tenemos, por ejemplo, ustedes han escuchado cuando los indígenas, especialmente acá en el callejón interandino, realizan la famosa, valga la redundancia, la famosa justicia indígena. Prácticamente ese ciudadano que ya fue ajusticiado, que fue castigado, que fue aplicado la ley indígena, ya no puede ser vuelto a sancionar en la ley común ordinaria que tenemos todos los ciudadanos. Prácticamente dentro de nuestro Estado reconocemos las multinacionalidades, especialmente la representación de los pueblos y nacionalidades indígenas. De igual manera, la democracia comunitaria, además de promover la inclusión, igualdad jurídica y el ejercicio de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, afroamericanos y montubios del Ecuador, buscó proyectarse como un nuevo modelo de participación y búsqueda de consenso, y que este fuera utilizado y aplicado por los demás sectores de la población del país dentro del debate, planificación y decisión de los diversos asuntos públicos. La democracia comunitaria va más allá del ejercicio del voto, la elección de autoridades públicas o la militancia en partidos y movimientos políticos. Va mucho más allá. En este escenario, la democracia comunitaria, pese a su reconocimiento en la Constitución de la República del Ecuador, especialmente en el artículo 95 de nuestra Carta Magna, no ha sido desarrollado en su contenido por la Ley Orgánica Electoral y la Organización Política de la República del Ecuador. Esto es el Código de la Democracia, ni en sus reglamentos, y no la encontramos aplicando en la doctrina, ni en la jurisprudencia constitucional electoral. En base a lo expuesto, el presente artículo, obviamente, que está establecido, determina las doctrinas, qué es la democracia comunitaria, cuáles son sus mecanismos y cuáles son las condiciones mínimas para que se pueda aplicar o se pueda poner en marcha su funcionamiento. En ese sentido, vamos a determinar en primera instancia qué es la democracia comunitaria en el contexto ecuatoriano. Y así analizamos, arrancamos desde el marco constitucional, eso quiere decir desde nuestra constitución, el artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador, elaborada o reformada en el año 2008, señala que el Estado ecuatoriano es plurinacional e intercultural, lo que implica que el poder estatal está condicionado a respetar
conservar, incluir y promover las prácticas culturales y formas de relacionamiento social, político, cultural, económico, entre otras características de los pueblos y nacionalidades indígenas, afroamericanos y montubios. De igual manera, significa el reconocimiento constitucional de que el Ecuador está conformado por varias nacionalidades y pueblos dentro de un mismo país, respetando la unidad nacional. Eso quiere decir que la Constitución como tal sí reconoce a todos los pueblos y nacionalidades indígenas, pero no pueden estar por encima ni pueden funcionar de forma paralela, sino que tienen que respetar a la Constitución única, a la ley suprema que es establecida en nuestro Estado. En este contexto, considerando la diversidad étnica, cultural, social del país y frente a las demandas históricas de los colectivos mencionados, la Constitución ecuatoriana del 2008, en sus artículos 56, 57, 58 y 59, los reconoció como sujetos de derechos, otorgándoles, entre otros, el derecho a su libre determinación, al territorio, a su integridad cultural, a la consulta prelegislativa o a la propiedad de las tierras ancestrales, al consentimiento previo, libre e informado y a la igualdad entre hombres y mujeres en la aplicación de los derechos colectivos. Por todo lado, en el plano político-social, la Constitución de Montecristi dentro del Estado intercultural y plurinacional estructuró una democracia conformada por tres dimensiones o tipos de democracia: representativa, directa y comunitaria, tal como se puede apreciar en los artículos 95, cuando señala que la participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un derecho que se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia representativa directa y también de la comunitaria. Eh, Considerando la interculturalidad culturalidad y pluralidad del Estado ecuatoriano, debemos comprender que la democracia ecuatoriana actual no se asienta sobre las instituciones de la democracia directa y representativa, sino que incluye los conocimientos, las cosmovisiones y sobre todo la lucha de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, montubios y afroecuatorianos que generaron una dimensión complementaria a ellas, como es la democracia comunitaria, reconocida en los incisos finales del artículo 95 de la Constitución. En este sentido, nosotros podemos mencionar que prácticamente todos los ciudadanos en general estamos reconocidos. Hay una unidad en cuanto a la aplicación de la ley establecida en la Constitución, en cuanto a la aplicación o la aplicabilidad de la democracia por parte de todos los ciudadanos. No existe una discriminación, existe más bien una unidad, una mancomunidad en el momento de la aplicación de todos estos procesos jurídicos que benefician a cada uno de nosotros, que nos benefician a todos. Que prácticamente nos catapultamos mediante la aplicación de estos preceptos constitucionales a un Estado moderno en el cual todos y todas los ciudadanos, sin discriminación alguna, obviamente estamos inmersos en todos estos procesos democráticos. De esta manera, señores y señores, llegamos a la parte final de la explicación de este tema fabuloso que es sobre la democracia y que todos debemos tener un amplio conocimiento para poder obviamente hacer respetar también las decisiones y las determinaciones en la ley que están establecidas para este fin. Señores y señores, me despido de todos ustedes, que tengan una feliz noche y nos estaremos viendo hasta la próxima clase.